versos de este capítulo que leímos, The last verses of this chapter that we read, el verso 28, verse 28, decía que después de esto, después de la crucifixión, after the crucifixion, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, knowing that everything had been finished, para que la escritura se cumpliese, dijo, so that the scripture may be fulfilled, he said, tengo sed. I am thirsty. Y el verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, When he received the sour wine, he said, consumado es. it is finished. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. And bowing his head, he gave up the spirit. Gloria al nombre del Señor. Hoy, hermanos, en esta mañana, This morning, yo pudiera estar predicando cualquier otro sermón, I could be preaching any other sermon, pero debido, hermanos, a que la gente o las personas, but because people, muchas personas en esta semana, many people this week, se enfocan mucho en la Semana Santa. they focus too much on Sabbath day. Or Queremos Easter. mandar un mensaje de verdad, We want to send a message that is true porque la palabra es la verdad. because the word is the Cristo es truth. la verdad. Jesus is the truth. Jesús dijo en Juan, Jesus said in the book of John, y conoceréis la verdad, and you shall know the truth, y la verdad los hará libres. and the truth shall set you free. Entonces, por eso queremos mandar este mensaje en esta And mañana, that is why we want to send this message, porque muchas de las personas because many people, ignoran a Dios durante todo el año, they ignore God all year, pero se recuerdan o lo recuerdan únicamente but they remember him only en esta semana. this week. Lamentablemente esto es así. And sadly, it's like this. Pero hermanos, esta mañana But this morning, yo quiero hablarles acerca I want to talk to you de about una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del some of Calvario. the last words that Jesus said before he Una died. palabra tal vez corta, A word that was short, pero poderosa. but very mighty. Después de haber sufrido por los pecados del mundo, After he suffered because of the sins of the world, ofrecer su propia vida and voluntariamente offering his life voluntarily en la cruz del Calvario, on the cross, Él dijo, he said, consumado es. it is finished, Misión cumplida. mission accomplished. He terminado todo. I have finished it all. Lo he dado todo. I have given it all. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, es por esa razón que esta mañana And so it is because of this morning, quiero hablar acerca de estas palabras. that I want to speak to you Y about lo voy these a words. mencionar muchas veces And I will mention it many times para que nosotros tengamos conciencia de lo que significa so that we may be conscious of what it means, lo que el Señor dijo en la cruz del what the Calvario. Lord said on the cross. El domingo pasado yo dije, hermanos, Last Sunday I said, que hablar de la resurrección de Jesús speaking about the resurrection of Christ, es celebrarlo a Él cada domingo, cada primer día de la is semana. celebrating him every Sunday, every first day of the week. Eso es celebrar la resurrección de Cristo. That is what we do, celebrate the No solamente resurrection. en Semana Santa. Not only on Easter. Entonces, hermanos, los cristianos celebramos esa The resurrección. Christians celebrate the resurrection. Y como les digo, consumado es, And as I said, it is finished. significa It means misión cumplida. mission accomplished. Gloria al nombre del Señor. La salvación ya se llevó a cabo. Salvation has already occurred. El rescate ya fue pagado. The rescuing has already been paid for. Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, verso 14, verse 14, dice la palabra del Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando una persona, hermanos, muere, cuando un ser humano muere, it says, for by one offering he has perfected forever those who are being sacrificed. So when someone dies, este acontecimiento o evento this event es considerado para muchos is considered for many como una derrota. as a defeat. Se murió fulano de tal, Such person has passed se away. acabó. It's done. It's the end. No es considerado como una victoria, It's not considered a victory, sino como una impotencia ante la muerte. but something that has happened due to the death. Porque ningún ser humano Because no human being
puede vencer o evitar la muerte. can overcome or evade death, Hablando de la muerte física. talking about physical death. Pero la muerte espiritual But spiritual death, sí la podemos evitar. we can evade Porque iremos un día a estar con el Señor para siempre. because we will be with the Lord one day. Jesús sí pudo derrotar la muerte. Jesus was able to defeat death. El caso es que la muerte del Hijo de Dios And the case is that the Son of God es totalmente diferente. is completely different. ¿Por qué? Why? Porque Él demostró su autoridad, Because he showed his authority, poder, power, control control, absoluto sobre todas las cosas, absolute upon all things, sobre la muerte. upon death. Primera de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, verso 55, verse 55, dice la palabra del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, death, where is your sting? Oh, Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hermanos, gracias a la resurrección del So Señor, thanks to the resurrection of the Lord, nos trasladó de la muerte a la vida. he transferred us from death to life. Y eso lo dijo el Señor la semana pasada. And the Lord said this to us last week. Pero hermanos, si Él no hubiera resucitado, But if he hadn't resurrected, nuestra fe no tuviera el valor que tiene ahora. then our faith wouldn't have the value that it has today. Gloria al nombre del Señor. Para que haya resurrección, So that there may be a resurrection, tuvo que haber victoria. there had to be victory. Y Cristo tuvo la victoria en la cruz del And Calvario. Christ had the victory on the cross. A pesar de haber inclinado, porque dice aquí la palabra de Dios, The word of God says que Él inclinó su cabeza. that he bowed his head, Hermanos, el cansancio, being tired, la debilidad, the weakness, por haber pasado por tanta for tortura, having gone through all that suffering por or tanto torture, tormento. so much torment. Dice la palabra de Dios que ya en los últimos momentos él tenía sed. The word of God says that he was thirsty at the Estaba last cansado moments. físicamente. He was tired physically. Pero en lugar de darle agua, But instead of them giving him water, le ofrecieron vinagre they offered him vinegar, con hiel, algo amargo. something that was sour. Era una bebida que ellos acostumbraban en ese tiempo, It was a drink that the soldiers, they would como drink para back no then, sentir dolor. so that they wouldn't feel pain. Entonces, hermanos, a pesar de haber inclinado su cabeza So even though he bowed his head y entregar su espíritu al Padre, porque Él lo dijo, and gave up his spirit to the Father, en because tus he manos said encomiendo mi espíritu. that I give you my spirit, Demostró, hermanos, al mundo he showed entero, the whole world, su poder his power ante muchos testigos. among many witnesses. Porque allí lo vieron, hermanos, como débil, Because maybe there they saw him como que speak, estaba muriendo. like he was dying. La escena no parecía una escena de victoria. The scene didn't look like it was a scene of victory. Cuando lo veían a él clavado en la cruz, When they would see him on the cross sin fuerza física. without physical strength. Pero a pesar de todo esto, But even so, Jesús estaba desplegando, ¿cómo le dijera? Estaba desplegando su poder. Jesus was still showing his power. Tal vez, hermanos, no como los superhéroes de hoy en día. Maybe not like superheroes nowadays, Porque, hermanos, él tenía todo el poder para pedirle al Padre because he had all the power to que ask the enviara Father legiones y legiones de to ángeles send legions and legions of angels para que lo ayudaran. to help him. Pero él no lo quiso así. But he didn't want it that Él way. lo quiso de esta manera. He wanted to do it like this. Ese era el plan de salvación. And that was the plan of Yo me salvation. imagino que cuando el Padre decide enviar a Jesús, I imagine when the Father decided to send se Jesus, pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu they Santo. came together, the Father, the Son, and the Holy Y Spirit, hicieron un plan and they made a plan para salvar al mundo. to save the world.
Y no había otro digno, dice la palabra de And the Dios. word says there was no one else who was Así worthy. como leímos al principio la palabra de Dios As we read from the beginning, the en word Apocalipsis 5. in Revelations 5. No había otro digno. There was no one else El who was único worthy. digno era el Cordero inmolado The only one who was worthy was the Lamb por los pecados del mundo. that was slain for the sins of the world. Gloria al nombre del Señor. El único, hermanos, que nos podía salvar The only one that can save o us, podía salvar al pecador that could save the sinner, era Jesús. was Jesus. La sangre de Jesús, The hermanos, blood of Jesus era el gran precio requerido was that great price, the para ser cost, liberados del pecado, to be freed from para sin, ser liberados de las consecuencias del to pecado. be freed from the consequences of sin. Ahora hay algo que resaltar, hermanos, Now there's something that is important, que al Señor nadie le quitó la vida. that no one took his life Dice el away. Señor, yo la di The voluntariamente. Lord said, I gave it voluntarily. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos a ver en el libro de Juan también. Pero dice, entregó su vida porque Él lo quiso así. He gave his life because he wanted it this Porque way. Él estuvo en control en todo momento. Because he was in complete control all the time. Él entregó su aliento de vida He gave his breath of life porque ese fue su deseo. because that was his desire. No porque alguien tuviera el poder sobre Él Not because someone had the power over him para quitarle la vida. to take away his life. Juan capítulo 10, John chapter 10, verso 17. verse 17. Dice la palabra del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, dice, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Therefore, my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down to myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. La muerte de Jesús, The hermano, death of Jesus, no significaría nada it wouldn't mean anything si Él no hubiera resucitado. if he hadn't resurrected. Pero la Biblia dice But the Bible que says Él resucitó al tercer día. That he resurrected on the third day. Jesús volvió a la vida, Jesus returned to life, demostrando que Él es el Dios. showing that he is the God Para todos aquellos que niegan que Jesús es Dios, for all those that deny that he is Él God. es Dios. He is God. Gloria al nombre del Señor. Y que su muerte es eficaz And that his death was more than enough para pagar la deuda del hombre to pay the debt of all human beings para con Dios. Y dar sentencia final a la muerte, and give a final ending to death, a la muerte eterna to eternal death del hombre, of man. ya que en Jesús Now that in Jesus está la promesa de la vida eterna. is the promise of eternal life. Y esta promesa se cumplirá. And this promise will be fulfilled. La palabra más poderosa que Él pronunció en la cruz del The Calvario most powerful word that he mentioned on the cross fue esta: was this one. consumado es. It is finished. Él dijo otras palabras ahí en la cruz del He Calvario. said other words on the cross. Él dijo, He said, perdónalos porque no saben lo que hacen. forgive them because they don't know what they're doing. Lucas 23:34. Luke 23. También mencionó estas palabras. Hoy le dijo a uno de los ladrones que estaban allí en la cruz: He also told one of the thieves that was on the cross, hoy estarás conmigo en el paraíso. today you will be with me in paradise. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He also said, my God, why have you forsaken me? Mateo 27:46. Matthew 17. Dijo, tengo sed. He said, I thirst. Juan 19:28. John 19. Y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. And he said, I give you my spirit. Pero la palabra más poderosa ahí But the most powerful word there es la que él dijo, is the one he said, consumado es. it is finished. Todo ha sido completado. It has all been completed. Así que cuando el enemigo, cuando el diablo te quiera hacer creer So when the devil wants to make you or
think or believe que tú no eres digno de Dios, that you're not worthy of que God, tú no eres digno de la vida that you're eterna, not worthy of eternal life, dile al diablo, Tell the devil, Jesús me perdonó en la cruz del Jesus Calvario forgave me on the cross, y su sangre me presenta justo delante del Padre and Celestial. his blood presents me righteous before my Father. Mentira del diablo que todos somos pecadores. It is a lie of the devil that we are all Porque sinners, nosotros estamos, hermanos, esforzándonos because we are all putting our efforts por presentarnos delante de Dios to present ourselves before God lo más limpio que podamos. as clean as we can. Consumado es. It is finished. Es una palabra en griego. It's a word in Greek, Telestai. telestai, Es una palabra en griego que significa consumado is es. a word in Greek which means it is finished. Esta palabra And this word, prácticamente significa it practically means pagado, that it's paid, deuda saldada. debt that is paid. Esta palabra se usaba, hermanos, sobre la carta de pago, sobre la carta de pago de una deuda. And this is used to pay, Es decir, cuando la deuda estaba saldada. like when the debt was it was way too much. Y todavía se sigue usando. But you continue Cuando to usted use your termina de card. pagar algo, When you are done paying for something, le ponen cero saldo. then they say zero balance. No debe nada. You don't owe anything. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del And that's Calvario. what Jesus did on the cross. Saldó la cuenta del pecador. He made it a zero balance account. Telestai Telestai se usaba en los tiempos antiguos, was used back then cuando se trataba de negocios, when they were talking about business para indicar que esa deuda había sido pagada en To- su totalidad. to indicate that it had already been paid for. También se utilizaba en el sistema judicial, It would also be used in the judicial system, en una corte, in a court, para indicar to indicate que una condena that a condemnation había sido completada. had already been Cuando completed. un reo había terminado los años de cárcel, When someone had completed their years in jail or prison, utilizaban esta palabra. they would use this word, Telestai, telestai. ya completaste. It is done. También se utilizaba en el contexto militar. They would also use it in the military. Miren lo significativo que es la palabra consumado. Look Es. at the significance that this word has. Telestai. Telestai. Para indicar en el contexto militar To indicate que una batalla that a battle in the o una military guerra or a war había sido ganada had been won. en una palabra de victoria y de A triunfo. word that was considered victory. O era una palabra de victoria y triunfo. It was victory and triumph. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, When Jesus said on the cross, consumado es, it is finished, estaba declarando he was declaring a tu favor, in your favor, a mi favor, in my favor, que la deuda de tu pecado había sido completamente pagada. that your debt that was sin had La already been paid. condena por tu pecado The condemnation for your delante sin de Dios before God había sido pagada. had been paid. Había sido pagada It perfectamente. had been paid perfectly Justamente había sido servida and righteously had been served. y tu guerra espiritual en contra del pecado And your spiritual war against sin ha sido completada, has been ha finished. sido ganada. It has been won. Y que la victoria es tuya y la victoria es And mía that the victory is yours as it is mine por medio de Jesús. through Jesus. Consumado es. It is finished. Es un grito de victoria It is a shout of victory. y es un triunfo sobre la muerte. And it's a triumph over, A pesar over que en death. estos momentos no se veía así. Even though at those moments it didn't seem that way. Él estaba agotado. He was tired. Él inclinó su cabeza He bowed his head. y tal vez lo dijo, hermanos, tal vez ni lo gritó. And maybe he didn't even shout it. Lo dijo suavemente. But he said it softly. Softly. ¿Usted se imagina la voz del Señor ya en esos momentos? Can you imagine the voice of the Lord in those moments? Ya no podía gritar, no tenía fuerzas. He didn't have the strength to shout. Me imagino que él hubiera querido gritar lo más fuerte que pudiera. I imagine he would have Para wanted to decirle shout al mundo, as loudly as he consumado could es. to tell the world it is finished. Pero no pudo But he couldn't porque estaba agotado.
because he was fatigued. pero era un grito de victoria. But it was a shout of victory. Aparentemente él se queda sin aliento. And apparently he had Sin no fuerza. breath, no strength. Sin embargo, Even so, él invierte las cosas o cambia las cosas. he changes things Porque estaba en ese momento because he was in that moment derrotando a todos los principados, defeating all principalities potestades de las and tinieblas powers of que darkness se levantan en contra de nosotros. that arise now against us. Y obtiene la victoria sobre la muerte. And he obtains the victory La on the cross. muerte no pudo enseñorearse de él. Death had no power over him. Al contrario, On the contrary, Jesús mostró en esas horas de oscuridad Jesus showed in those hours of darkness que Él es el Señor de la muerte. that he is the Lord Y que of the con death, su sacrificio en la cruz and that his sacrifice on the cross, la venció para siempre. he overcame it forever. Ahora nosotros no vamos a morir. And now we will not die. Los hijos de Dios no vamos a The morir. children of God will not die. Dice la palabra de Dios que vamos a dormir. But the word says that we will sleep. La muerte para nosotros es considerada un sueño. Death for us is Y considered vamos a sleep. ser despertados un día And we'll be awakened para heredar el reino de Dios. so that we may inherit the kingdom of God. Gloria al nombre del Señor. Entonces, con su sacrificio en la cruz, So with his sacrifice on the cross, venció la muerte para siempre. he overcame death En el forever. Calvario, o en la cruz del Calvario, On the Calvary, Cristo cumplió lo que fue profetizado por el profeta Isaías Jesus fulfilled what had been prophesied by prophet Isaiah cientos de años atrás. hundreds of years back. Isaías 25, verso 8. Isaiah 25, verse 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías ya lo había dicho. Isaiah had already said it. El profeta Isaías ya lo había dicho. Prophet Isaiah had already said it. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. The rebuke of his people he will take away from all the earth, and the Lord has spoken. Ya lo habían dicho los profetas. So the prophets had already said this. Consumado es. It is finished. Se puede convertir en un cántico de triunfo. It can be turned into a song Sellado con el milagro de la resurrección. sealed by the miracle of the resurrection. Los cristianos, hermanos, no deberíamos de tener temor a la muerte. And we as Christians shouldn't fear death, Porque la muerte es el paso a la vida eterna. because death is the step to eternal La life. muerte nos abre la puerta al cielo. Death opens the door so that we may enter into heaven. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros confiamos en aquel que venció la muerte. So we trust in him Yo who has confío en overcome él. death. I trust in him. Consumado es. It is finished. Fue el cumplimiento de todas las profecías hechas acerca de It él. was a fulfillment of all the prophecies that had been said of him Sobre su nacimiento. from his death, Donde él nacería. from his Los the time profetas he ya was lo born. habían dicho. The prophets had already said it. Su muerte y resurrección. His death and resurrection. Ya lo habían dicho los profetas. They had already said it. All Y the vamos a ver en prophets. Isaías 7:14. We will see this in Isaiah chapter 7:14. Dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall receive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que también los profetas habían anunciado hasta dónde él, en qué lugar él iba a nacer. And the prophets had also announced where he was going to be born. Miqueas capítulo 5, verso 2. Micah chapter 5, verse 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, el lugar donde él nació. But you, Bethlehem Ephrath, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old.
from the ancient times. Y otra vez regresamos al profeta Isaías. And again, we return to prophet Isaiah. Isaías dijo He said acerca de la muerte y resurrección del Señor: about the death and resurrection of the Lord. por tanto yo le daré parte con los grandes, dice la palabra de Dios, I will give him part with the great, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, como si hubiera sido un pecador más, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Isaías 53:12. Isaiah 53:2. Consumado es también la culminación, hermanos, de todos los ritos del Antiguo Testamento, It also culminates with all the rituals of the Old Testament, de los sacrificios de animales the sacrifices of the animals, como ofrenda por el pecado, as an offering for sin. ya que los sacrificios y rituales Now that the sacrifices and rituals, únicamente eran la sombra del verdadero sacrificio they perfecto. were only the shadow of the perfect sacrifice. Dice Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, verso 4. verse 4. Si usted lo puede ver ahí. Hebreos 10, verso 4. 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Therefore, when he came into the world, he says, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Todos estos rituales del Antiguo So Testamento all these rituals from the Old Testament, eran la sombra de los bienes futuros they were the shadow of all the goods that were coming, y no la misma forma o no la misma forma de las cosas. and not the same form of things. Pues este sacrificio se ofrecía año tras año en el Antiguo Testamento. Because these sacrifices in the Old Testament were brought every single year. Hebreos 10:1 dice: Hebrews 10:1 says, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. for the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Una vez más, consumado es. It is finished. Señala el fin de los ritos del Antiguo Testamento. It is a sign of the end of the rituals from the Old Testament. Todo ese sistema que estaba relacionado con el sacerdocio All that system that was related to priesthood y las ceremonias en el templo, and the ceremonies in the temple, pues el sacrificio de Cristo fue perfecto. for the sacrifice of Christ was perfect. Todos estos rituales, All these rituals, sacrificios de la ley, sacrifices of the law, quedaron consumados they were finished por esa ended, única ofrenda válida by that offering that was valid por siempre, forever por los pecados del mundo for entero. the sins of the whole world. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice consumado es, When the word says it is finished, es que se cumplió la palabra de Dios. it's because the word has been fulfilled. Los sacrificios del Antiguo Testamento The sacrifices from the Old Testament, nunca fueron completos. they were never fulfilled. Siempre necesitaban más y más. They always needed more and more. Ninguno de ellos, ni todos juntos, None of them, not even all of them together, bastaban para definitivamente were enough anular to completely annul las consecuencias del the pecado. consequences of sin. Pero el sacrificio excelente But the excellent y sacrifice supremo de Cristo and supreme of Christ fue suficiente. was enough. La ira de Dios contra el pecado The wrath of God and sin, quedó plenamente menguada, fue menos it was diminished por el infinito valor de la ofrenda de Cristo. by the infinite sacrifice or offering of El Christ. sacrificio de Cristo The sacrifice of Christ fue perfecto was perfect y completado, and it was completed al que no se le tenía que añadir nada más. to the one that you didn't have to add more to. Todo lo que Dios requería Everything that God required
para el perdón de los pecados for the forgiveness of sins, se llevó a cabo en la cruz del Calvario. it was done on the cross. Consumado es. It is finished. Es el canto de triunfo That is the song of triumph del sacrificio hecho por Jesús of the sacrifice that was done by Christ y el cumplimiento and the fulfillment de todos esos sacrificios instalados en el Antiguo of Testamento. all those sacrifices that had been installed from the Old Testament. Así que ahora, hermanos, So now, ninguno de nosotros, none of us, por más que nosotros hagamos, no matter how much we do, porque no es por obras, dice la palabra because de it's Dios. not by works, as the word says, No podemos sacrificarnos. we cannot sacrifice ourselves. ¿Sabe cuál es el mejor sacrificio que le podemos ofrecer a Dios? Do you know what the best sacrifice that we can offer to God is? Es nuestra obediencia. It's our obedience. Es obedecer a su palabra. It's being obedient to His word. Hermano, no es It's not caminar 2, 3, 4, 5 kilómetros de rodillas. walking 2, 3, 4, or 5 kilometers on your knees, Maltratar nuestro cuerpo. mistreating your body. De nada sirve. It's no good. Es mejor, hermanos, que en lugar de caminar It is better that instead of walking 5, 4 kilómetros de rodillas, 5 kilometers on your knees, todos los días nos postremos de rodillas delante del Señor every day that we bow before the Lord, it's para pedirle better. perdón por nuestros pecados. Asking the Lord to Para forgive us darle of our gracias a sins. Dios por ese sacrificio. Giving Him thanks for His sacrifice. Entonces el mejor sacrificio So the best sacrifice de los hijos de Dios of the children of God es la obediencia a Dios. is our Es obedience la, to obede- God, la obediencia a su palabra. our obedience to His word. Por eso, hermanos, el velo, dice la palabra de Dios, cuando él estaba en la cruz del Calvario, When he was on the cross, el velo en el templo se rompe. the veil was torn Porque ahora no tenemos necesidad de un sacerdote terrenal. because now we don't have a need for a Todos earthly podemos ir priest, directamente a la presencia de because Dios. we can all go into Todos the Lord's tenemos la presence. oportunidad de entrar en la presencia We all de have the Dios. opportunity to enter directly into His Porque el presence velo se rompió, dice la because palabra the de curtain Dios. or the veil was torn. Mateo 27, Matthew 27, verso, déjeme ver, 50 y 51. Matthew 27, verse 50 and 51. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, acuérdese, se levantaron. Gloria al nombre del Señor. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. And coming out of the graves after His resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Entonces no es necesario, hermanos, que nosotros queramos, como le dijera, arreglar las cosas por nuestra propia cuenta. So it's not necessary for us to try and fix things on our own account. Ya Cristo hizo el sacrificio Christ has already done the una sacrifice sola vez once para perdonar al mundo entero. and for all to forgive the whole world. Como le digo, hermano, ya no es necesario que nosotros hagamos penitencias. So it's not necessary for us to punish ourselves. Todo esto, hermanos, para confirmar All of this just to confirm que el antiguo sistema ritual that the old system, the rituals, quedó obsoleto was obsolete, y que el velo que nos separaba del Padre and the veil that separated us from the Father, fue rasgado it was torn, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él so that we may come near to Him ante su presencia before His presence a través de ese perfecto through sacrificio. that perfect sacrifice. Mis pecados fueron cubiertos, My sins were covered. fueron borrados, no They solo were- fueron cubiertos, fueron borrados They were not only covered, but also erased por completo completely por su preciosa sangre. by His precious blood. No necesitamos otras cosas más, We don't need anything else más que creer esta verdad but to believe this truth y dejar, hermano, de querer salvarnos a nosotros mismos. and stop trying to save ourselves.
Algunas personas, hermanos, Some people en esta Semana Santa in this season or this time, Easter, reflexionan en Dios, they reflect on se God. acuerdan de Dios, They remember about God. ven la película de la Pasión de Cristo, They see the movie The Passion of the Christ. les gusta ver escenas del sufrimiento de Cristo. And they like to see the scenes of the sufferings of Christ. De hecho, hermanos, hay personas que hacen como una especie de drama, And there's people that do some sort of drama, o ¿cómo le llaman? Como cuando hacen un act, algo así. like an act, Y para sensibilizarse del dolor de Cristo. so that they may become sensitive of the pain of Y Christ. usted lo puede ver en las redes sociales, ahí ponen donde la gente va caminando en la calle y los van golpeando. And you can see this on social media where people are walking and they're hurting Para him, hacerle conciencia a los demás. to bring to the conscience of others. Pero todo esto, hermanos, But all of this únicamente es hipocresía. is just hypocrisy. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque pasando la Semana Santa, Because after Easter, vuelven a los malos caminos. they just go back to their evil ways. Vuelven a hacer lo malo delante del They Señor. continue to do that which is evil before God. Y el Señor ya está cansado de todo esto. And the Lord is tired of all that. Él quiere corazones puros, He wants pure hearts limpios. that are clean. Y el salmista David dice, And Psalmist ¿quién David, he said, entrará en el lugar santo? who will enter into the holy place? El limpio de manos He that has clean y hands puro de and a corazón. pure heart. Así dice la palabra de Dios. That is what the word says. Entonces, hermanos, todas estas cosas que vemos So all these things that we see, únicamente es un show, they're just a show porque ellos regresan a sus malos caminos. because they go back to their evil ways. Solemos ver a Cristo en la crucifixión como un moribundo, We see Christ on the cross as someone who como una víctima de las circunstancias. is as a victim of the circumstances. Pero la realidad But the reality es que Cristo no fue víctima de ninguna is circunstancia. that Christ wasn't a victim of any circumstance, Así lo decidió Él, but he decided it this porque way ese era el plan de Él. because that was his plan, Gloria al nombre de Dios, salvar al mundo entero. to save the world. Él tenía el absoluto control de todo, And he had absolute control over everything, de todo lo que ocurrió en el Calvario. over everything that happened at Calvary, Porque todo, hermanos, fue consumado. because everything was finished. Él no fue, hermanos, ¿cómo le dijera? Cuando Él dijo que estaba todo consumado, When he said that everything had been finished, esta palabra, hermanos, lo que significa, this word, what it means se terminó todo. is that it's ended. Todo está pagado. Everything is paid. Mire, yo veí un recibo de una tienda I read the receipt from a store. y en lugar de decir, debes esto otro, debes lo otro, Instead of saying, you owe this, you owe that, decía, todo está pagado. said everything is paid. Él lo pagó todo. And he paid it all. Hermanos, hay que celebrar la victoria de Cristo. So we need to celebrate the Porque la victory victoria of de Christ. Cristo Because the victory of Christ Es nuestra victoria. is our victory. Dele un aplauso al Señor. Give a hand praise to the Lord. Jesús está vivo. And Jesus is Cristo alive. está vivo. He is alive. Y está a las puertas. And he's at the doors. Y no va a regresar, dijo la pastora, And he will not come back, as the pastor said, como un cordero. as a lamb. Vendrá, hermanos, como el león de la tribu de Judá. But he will come back as the Lion of Judah, Fuerte. strong. Vendrá montado sobre un caballo blanco. He will come riding upon a white horse. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis And the word of God says in Revelation que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. that it is written Él on vive him, para he is the siempre, gloria a King Dios. of kings. Vive para siempre. He lives El forever. Señor vive para The siempre, Lord gloria a lives Dios. forever. Pongámonos de pie en esta mañana, If we will hermanos. stand this morning, Le damos gracias a Dios por su victoria. we give thanks to the Lord for his Porque la victory. victoria de Él es nuestra victoria. Because his victory is our victory. Vamos a invitar a Evelyn que pase con nosotros.
Vamos a adorar al Señor. We will praise the Lord. Dele la gloria al Señor. Give all the glory to God. Porque la palabra de Dios dice Because the word of God says que Él fue exaltado hasta lo sumo. that he was Y exalted se to, le dio un nombre que es sobre todo and nombre. is given a name that is above all Y names. sobre ese nombre, And dice, upon that name, toda rodilla se doblará. every knee shall bow. De los que están en los cielos, Of those that are in the de los que heavens, estamos en la tierra and for all of us that are on y earth, debajo de la tierra. and even beneath Y the earth. toda lengua confesará And every tongue will que confess Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord. para gloria de Dios Padre. The Gloria a glory Dios. of the Father. Gloria, gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Vamos a cantar un canto de adoración We'll sing a worship song juntamente con Evelyn, la encargada de la alabanza del Señor aquí. the one who's in charge of the worship here. Vamos a unirnos a esa adoración celestial We will join with that celestial worship, y le vamos a decir, and we will tell him, tú eres digno de alabar. you are worthy Solo to be tú eres praised. digno de alabanza. Only you are worthy of Solo our tú eres praise. digno de exaltación. Only you are worthy Tu of nombre all es sobre todo exaltation. nombre. Your name is above all names. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, Acts 4:12 says, y en ningún otro hay salvación, and there is no salvation in any porque no other, hay otro nombre because there is no other dado a name los given hombres to men en quien podamos ser by salvos. which we can be saved. Solamente nuestro Salvador. Only our Savior. Gloria, gloria a Glory to Dios. God. Gloria a Dios. Gloria a Dios.